Vamos a empezar los trabajos de este 19º Congreso de Análisis Organizacional en esta que es la mesa de intervención y cambio organizacional. Dado que pues estamos en una modalidad remota, tenemos la oportunidad de grabar, ¿no? Ha llegado ya Edgar Manuel Matus, que es uno de los que ponentes, le toca en la 4ª posición, ya veremos ahorita cómo lo organizamos. Vamos a estar el doctor Arturo Andrés Pacheco Espejel, un servidor, el doctor Luis Enrique, comité organizador y coordinadores de esta mesa. Vamos a tener de 10 a 12 minutos para las presentaciones, con la idea de que vayamos acumulando un par de minutos, 2, 3 minutos, para que al final de la sesión, y estando todos y todas, hagamos una reflexión conjunta, preguntas, respuestas y definamos algunas conclusiones entre todos que pues evidentemente le entregaremos a los organizadores del Congreso. Para el día de hoy, pues tenemos 7 ponencias. No han llegado los que van a empezar con la primera propuesta, por lo que vamos a ir adelantando conforme vayan llegando algunos de los participantes, algunas de las ponentes, ¿no? Empezaríamos esta mesa, y se está grabando para que esto quede en las memorias asíncronas, con una presentación del doctor Arturo Pacheco Espejel, que es fundamental que haga para mostrar la perspectiva, ¿no?, del análisis organizacional a través de su experiencia, su conocimiento, pero que retoma una modalidad que yo le sigo denominando nueva perspectiva, que es la intervención en las organizaciones. Entonces, Arturo, ¿te parece? Empezaríamos contigo, ¿no? Y mientras se van incorporando los colegas que van a exponer, dado que ya llegó Edgar Manuel Matus, que está por acá, le pediríamos a Edgar que se vaya preparando para que siga si es necesario ahorita antes de su hora, ¿no? Y si está de acuerdo. Sí, no, pues te agradezco, Oscar, agradezco a todos los presentes que estén por acá. Yo voy a ocupar 10 minutos, espero no más, para expresar un poco lo que, en mi opinión, tiene que ver con intervención y cambio. O sea, de alguna manera intervención implica cambio, cambio en las organizaciones. Tal vez desde otra perspectiva, pero también cambio. Entonces me voy a apoyar en una lámina, si me permiten. Déjenme. Le he llamado así. A ver, creo y me parece fundamental para cuando se habla de intervención o de cambio en las organizaciones, es importante tener claro desde qué posición estamos hablando, posición ontoepistemológica. Creo que me parece a mí que es el punto de partida, porque es muy diferente. Arturo, aún no se ve tu presentación. ¿No se ve? No. Ah, perdón, va. Allá abajo donde dice compartir pantalla en la Sí, ya, ahí flecha está. verde. Ahora sí, Adelante, sí. perdón. Entonces, les decía, es importantísimo, me parece, bueno, es punto de partida, saber dónde estamos parados, uno como estudioso de estos asuntos y para darnos a entender con la gente que nos escucha, sean estudiantes, colegas, etcétera. Porque es muy diferente, decía yo, entender qué es intervención en las organizaciones desde una perspectiva positivista, por ejemplo, que desde una perspectiva constructivista. Entonces, vamos allá. Entonces,
yo aquí, muy breve, no hay tiempo, estoy hablando de tres grandes corrientes epistemológicas, hay más, hay otras formas de clasificarlas. La positivista, la constructivista y la crítica interaccionista. Bueno, no voy a profundizar, decía yo, positivista, pues es en donde está parada toda esta perspectiva funcionalista en las organizaciones, eficientista, que todos conocemos y que nos guste o no es la dominante, sobre todo en la administración. La constructivista en ciencias sociales, sociología, antropología, y que obviamente tiene que ver ahora mucho con la perspectiva del análisis organizacional. Es otra perspectiva. En el primero, la positivismo, la realidad existe, puede ser medida y es objetiva y es única. En la constructivista, como su nombre lo indica, la realidad y el conocimiento son construcciones sociales. Y la crítica interaccionista plantea, a grandes rasgos lo estoy diciendo, una perspectiva en donde tiene que ver mucho los intereses, las intenciones del estudioso, del analista, del interventor, etcétera, cuando se acerca a las organizaciones, para el caso de las organizaciones. Lo que sí no tenemos que olvidar es que no existe neutralidad, ¿verdad? De alguna manera estamos parados en alguna de ellas. Y es importante saberlo porque luego uno se expresa y empieza a revolver la teorías que son de origen positivista cuando yo digo que estoy parado como construccionista y viceversa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es importante hacer esta reflexión como interventores de las organizaciones, en las organizaciones y como gestores de cambio. Si yo quiero conocer estos fundamentos, lo primero que tengo que entender entonces, a partir de una perspectiva ontoepistemológica, ¿qué es una organización? Obviamente hay muchas definiciones. Yo aquí parto de una que he venido trabajando un tiempo y que es esta perspectiva en donde considero a la organización como un espacio social contradictorio. Obviamente no comparto la perspectiva positivista, ya lo dije, y implica una convivencia de dos mundos, ¿verdad? Un mundo material, cuantitativo, con el que generalmente se trabaja en las escuelas de administración, por ejemplo, inclusive del cambio organizacional. Y un submundo, yo le llamo inframundo, de las interpretaciones, de los signos que están ahí conviviendo y que son las que le dan una complementariedad al fenómeno organizacional. Obviamente, también digo que la organización es una composición de tensiones, y ubico 4 tensiones, no las voy a explicar ahora. Entonces, para mí la organización es un conjunto de tensiones. Y por lo tanto, intervenir en una organización es intervenir en las tensiones. ¿Qué es entonces la praxis? Bueno, eso no es un concepto mío, obviamente, lo han trabajado politólogos, sociólogos. Al final es una práctica
fundamentada en teoría. Es decir, no, praxis no es práctica. Praxis es más que práctica, ¿verdad? Praxis es una práctica, repito, transformadora, sí, pero sustentada en teorías. Y entonces, si hay un concepto que una en español teoría y práctica, es praxis. Entonces, en este punto yo haría énfasis en que es un error dividir teoría y práctica. Y es común escuchar que dicen alumnos de administración, me interesa nada más la práctica, o no, a mí me gusta la reflexión teórica. Es un error porque son una sola cosa, teoría y práctica. Entonces, el concepto que atrapa esas dos cosas es la praxis. Ahora, hay diferentes tipos de praxis. Praxis política, praxis académica. Yo aquí estoy hablando de la praxis interventora. ¿Cómo la estoy entendiendo? Como un conjunto de acciones deliberadas desde afuera, sustentadas teórica y metodológicamente, ordenadas que inducen a la transformación, al cambio de un fenómeno social o natural. Estoy hablando de praxis interventora en general. Entonces, con esta serie de conceptos dichos muy rápido, yo puedo ahora sí hablar de los fundamentos ontoepistemológicos de la praxis interventora, que es lo que a mí me interesa, sobre todo para la reflexión, para el debate en estos temas de la intervención en las organizaciones, ya en las organizaciones y el cambio organizacional. Y entonces, pues llego a esta, pues breve definición, ¿verdad? De praxis interventora en las organizaciones, que es conjunto de acciones deliberadas desde afuera, es decir, está la organización y son intervenciones desde afuera, teórica y metodológicamente sustentadas, que inducen, sobre todo esta palabra, ¿verdad?, integralmente la transformación práctica de las organizaciones. La transformación integral no es puntual, no es resolver un problema, es una intervención integral, un cambio integral. Y entendidas las organizaciones, ya lo dije antes, cuando definí organización, pero eso da lugar a entenderla no solo como un espacio, un subespacio productor de riqueza material, o sea, una organización no solo produce bienes o servicios, sino también produce sentidos. Y esa es la parte del inframundo que yo llamo. Entonces, la realidad es compleja, la realidad organizacional, ¿verdad? El fenómeno organizacional, porque no nada más es lo cuantitativo, lo material, sino en el inframundo conviviendo al mismo tiempo todo el asunto de los significados, la cultura, la identidad, el poder, que están ahí abajo y que generalmente no los vemos a primera vista. Entonces necesitamos echarnos un clavado con técnicas cualitativas, sobre todo, para poder ir a sondear el inframundo. Y esto me dice a mí que cuidado con hablar y confundir técnicas cuantitativas con investigación. Me refiero a investigación ya para la intervención. Es decir,
Muchas veces yo he escuchado que se habla de una perspectiva, de una propuesta, y dicen, mi investigación va a ser cuantitativa. ¿Por qué? ¿De dónde salió? O cualitativa, ¿de dónde? Es que está de moda, es que es lo de hoy, no sé. No, el usar técnicas cuantitativas o cualitativas o ambas, depende de mi perspectiva ontoepistemológica en donde yo estoy parado. Por eso digo que es el punto de partida, porque parado en el positivismo tengo que basadas en el positivismo y mis técnicas van a ser básicamente cuantitativas. Por el contrario, si estoy parado en el constructivismo, lo mismo, ¿verdad? Mis técnicas para sondear las comprensiones, las interpretaciones de los actores, pues van a ser de tipo cualitativo. Entonces, importante ese primer punto de partida. Y entonces yo llego a esta definición de praxis interventora, que es la que entonces ya me permite trabajar ya intervenciones con todos los retos que implica, ¿verdad? Metodológicos, inclusive teóricos, conceptuales, prácticos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho intervenciones, tal vez sin esta categorización estricta y demás, pero ojalá que esta serie de conceptos puedan ayudar al debate, a la reflexión, y esta pues sería la propuesta muy breve que yo traía para hoy, Oscar. Muy Por bien. mí sería todo. Muchas gracias, Arturo. Pues muy interesante y nos permite definir un marco idóneo para las presentaciones, discusiones y reflexiones de este día. Entonces, bueno, vamos a proceder. Parece ser, todavía no reconozco que hayan llegado de la Universidad de Occidente o de la de Coahuila. Entonces, si les parece, comentaba yo aquí que estaba el doctor Edgar Matus y el doctor Carlos Jiménez, los veo por acá. Si pudiéramos avanzar con su presentación, ¿cómo están? ¿Estamos listos, Carlos, para que pudieran presentar ustedes, Edgar? Hola Doc, sí, estamos listos. Va a presentar Edgar. Ok. Sí, estábamos listos. Permíteme tantito. Entonces, comento en lo que activan su presentación. La dinámica de trabajo va a ser 12 minutos de presentación para que vayamos dejando un espacio de tiempo para que al final entre todos hagamos una reflexión conjunta, una especie de plenaria, ¿no? Que tengamos unas conclusiones que entreguemos a los organizadores del evento. Creo que eso es una experiencia que hemos tenido en otros congresos y es muy valiosa. Estamos el doctor Arturo Pacheco Espejel, un servidor, el doctor Oscar Lozano Carrillo, el doctor Luis Enrique Manzano, quienes somos coordinadores de esta mesa. Vamos a estar con ustedes en este espacio de intervención y cambio organizacional hoy, mañana y el miércoles. Entonces, sigamos esa ruta si les parece y adelante, Edgar. Pueden compartir. Ya está también aquí Jason Alexander para que se prepare, le tocaría ahorita. Díganme por favor cuando ya puedan ver mi pantalla. Aún no la vemos, Edgar. Ya está. ¿Listo? Adelante. Perfecto. Pues lo que nosotros les vamos a presentar son prácticas de éxito en las empresas de la manufactura automotriz de México, identificadas a través de la perspectiva institucional y la minería de datos. ¿O a qué queremos llegar con esta investigación? Realmente lo que estuvimos investigando, de lo que pudimos notar a través de este proyecto es que los administradores de las empresas automotrices siguen las prácticas que establece la industria, aunque estas puedan llegar a ser decisiones irracionales. Y esto debido a
diversas razones, ya sea por tener que entrar en un círculo selecto como empresa automotriz o como distribuidor de partes automotrices, que pueden llegar a ser prácticas que se utilizan en el medio, pero que no necesariamente le sirve a la empresa o es rentable para la empresa para decir que tiene éxito o fracaso, ¿no? En este mismo problema, ¿qué es lo que tratamos de resolver? A través de la inteligencia artificial y análisis de datos, tratamos de ayudar a la administradora que pueda analizar todas las variables que existen dentro de la empresa, dado que sí, se han de copiar estas prácticas, pero en la toma de decisiones, pues se tiene que ver como el resumen de esas prácticas, ¿no? Puede ser que la parte de recursos humanos necesite más apoyo que la parte de finanzas, o puede ser al revés, ¿no? Administrador, y no tendría las capacidades o la capacidad para poder realizar ese análisis extensivo, sino que copia esas prácticas, pero no necesariamente son prácticas que le van a servir para poder, para que la empresa tenga éxito, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Primero es el poder identificar estas prácticas isomórficas que contribuyen al éxito de las empresas del sector automotriz mexicano. Esto a través de un análisis de clúster de los microdatos del censo económico que hace el INEGI quinquenalmente. De igual manera, tratamos de evidenciar que este proceso masivo de datos y este uso de inteligencia artificial hoy nos permite acortar ese tiempo que el administrador en ese análisis exhaustivo tardaría meses en realizar de su empresa, ¿no? Es para que pueda acordar ese tiempo y que esa toma de decisiones sea de forma significativa y que no necesariamente esas prácticas que se copian de otras empresas que son exitosas realmente le sirvan a la empresa que está empezando o a la empresa que quiere unir a este sector. Y bueno, un poco de teoría con respecto a esto es, la industria automotriz utiliza realmente mecanismos que están altamente institucionados según Tim Wu. A eso que nos lleva, que realmente esa institucionalización de los procesos quiere decir que cada empresa que quiere entrar al sector automotriz lo que hace es copiar prácticas, ¿no? Copiar prácticas de las empresas, por así decirlo, grandes o transnacionales, por así decirlo. El proceso productivo también está a un grado de homogenización interorganizacional, dado que esta institucionalización de las empresas del sector automotriz, pues realmente tienen una estructura ya definida y lo único que hacen es hacer la copia de esas prácticas con respecto a cómo vienen las empresas transnacionales trabajando. Y bueno, en esta copia de estas prácticas o esos isomorfismos, puede entenderse ese isomorfismo como el mecanismo de coordinación que produce una convergencia de prácticas de procesos. Esto a través de tres diferentes tipos. El isomorfismo coercitivo, que es aquel en donde se dan tanto las prácticas formales o informales en el sentido de cumplir con ciertas con ciertos tal vez procesos o facilidades para que tal vez la empresa pueda llegar a establecerse dentro de un marco legal con respecto a las facilidades tales para poner su planta de producción o para la distribución que corresponde a que tal vez ayude a una zona, esa parte de que la empresa se establezca en una zona rural, ¿no? Esa parte coercitiva que le ayuda a la empresa y le ayuda a la empresa y también le da la facilidad para que pueda establecerse dentro de una comunidad o dentro de un lugar específico. El mimético, como bien dice, es la copia con respecto a copiar formatos o estructuras de acuerdo al marco tal vez del sector automotriz, ¿no? A ciertas prácticas que corresponden, tal vez, no sé, a poder hacer la copia tal vez en la fuerza de ventas de la empresa o poder realizar ciertas prácticas que pues tal vez sí les sirvan, pero para poder empezar es beneficioso para la empresa. Y el normativo que corresponde a llevar realmente
enfocada un poquito más a lo que corresponde a la parte legal, ¿no? Estos encadenamientos entre las organizaciones facilitan el isomorfismo como se trata de una cadena de contagios, ciertamente. Porque, por ejemplo, si tenemos esta parte de la empresa automotriz o del sector o de la planta automotriz, pues eso genera que haya un contagio en el sentido de que ya que está esa planta, bueno, ahora necesitamos proveedores que nos traigan piezas tal vez manufacturadas, manufacturadas ya para poder utilizarlas en los autos, ¿no? O en la parte de la distribución que también ayuda en ese sentido. Es por eso que este encadenamiento entre las organizaciones pues facilita este isomorfismo. ¿Cómo es que realizamos este análisis? Económicas que respondieron al cuestionario del Censo Económico del INEGI, es de la empresa de número de empleados, ingresos en un año, egresos o los gastos que también erogaron, todo lo que conlleva la empresa o todo lo que conlleva el cuestionario del censo económico para conocer bien a la empresa, si tal vez tuvo acceso a internet, si no tuvo acceso a internet, si tiene préstamos bancarios, todo esto enfocado en realmente 6 dimensiones que nosotros construimos, las cuales son finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, innovación tecnológica, innovación de la gestión y producción. Esto con un total de 162 indicadores que engloban estas 6 dimensiones. Y justamente como tenemos la información desagregada hasta el nivel de la unidad económica, a partir de este análisis, pues lo que utilizamos fue un análisis de agrupación de datos o una clusterización. Fue alrededor de 2.934 registros o empresas que pertenecen al subsector al sector de las industrias manufactureras y el subsector de la industria automotriz, específicamente para aquellos que corresponden a coches ligeros, no realmente coches más de industria y que al final resultaron estos 2.934 empresas dentro de la clasificación que tiene en el censo. Esta agrupación se realizó con criterios que van enfocados a la rentabilidad, el crecimiento y rentabilidad, crecimiento y supervivencia de la empresa. Estas variables, por así decirlo, dependientes de estos 162 indicadores, forman parte ya de nuestro análisis para poder analizar primero los isomorfismos y segundo también la parte del éxito o fracaso de la empresa. Gracias a este análisis de los indicadores, lo que nosotros construimos fue un semáforo. En este semáforo lo que nosotros tratamos de argumentar es aquellas empresas verdes en donde pues el crecimiento es la parte importante, la parte de la supervivencia. Si dentro del marco de la supervivencia de la empresa, por lo menos 5 años, que es el rango que nosotros tomamos, no existía, pues realmente el semáforo o este indicador que para nosotros es fundamental, realmente no tomamos en cuenta la empresa. Y el amarillo, que realmente no es que esté bien la empresa o que esté mal, sino que todavía puede realizar algunas otras prácticas que le van a ayudar para poder crecer o que de plano la va a llevar al fracaso. Es así como construimos esta parte del semáforo con base en la rentabilidad, el crecimiento y la permanencia de la empresa. Y bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados con respecto a este análisis de clusterización? Lo que tuvimos es que el número óptimo de clústeres fue de 3, o sea que de esos 2.934 unidades económicas que analizamos, lo que nos salió es que existen 3 clústeres, ¿no? O que se pueden acomodar en 3 clústeres distintos. Es así que el clúster 1 resulta más exitoso que el clúster 2 y a su vez el clúster 2 es más exitoso que el clúster 3. ¿Y cómo es que hacemos el análisis de estos clústeres?
Bueno, el clúster 1, de acuerdo a las variables, a estos 162 indicadores y después a un exhaustivo análisis ya con respecto a una menor variación dentro de estos mismos indicadores, resultó ser mucho más intensivo en capital, mientras que el clúster 3 lo fue en trabajo. Es así que nosotros pudimos hacer esa clasificación de las empresas, dado que este clúster 1 pues tenía muchas más empresas exitosas que el clúster 2 o que el clúster 3 a su vez. Igualmente, en este análisis activo de las variables, lo resumimos en 52 indicadores que reflejan las prácticas más homogéneas de las empresas dentro del sector automotriz. Y bueno, ya después de este análisis, ¿qué fue lo que qué indicadores o de qué dimensiones fueron esos indicadores que reflejan esas prácticas homogéneas las empresas automotrices y que también el mayor volumen de prestaciones, pero una menor proporción en el reparto de utilidades y una incorporación del trabajo femenino, pero también a su vez la menor proporción del trabajo sin salario, ¿no? O sea, hay más empleados, pero esos empleados son más tercerizados, ¿no? O vienen tercerizados para la industria automotriz, por lo menos. Y bueno, este fue el análisis que hicimos con respecto a las variables. Si bien ustedes aquí tenemos las seis dimensiones de los cuales estaba comentando, los indicadores que vienen por cada una de las dimensiones y cuáles fueron significantes para la parte de la industria automotriz. En la innovación de la gestión y la investigación y desarrollo realmente no fueron significativas para el modelo de clusterización, o bueno, para el modelo exhaustivo que hicimos sobre esas variables, y la producción y los recursos humanos fueron los más significativos en esta parte de la industria automotriz. Y bueno, dado que ¿cuáles son nuestras conclusiones? Dado que el institucionalismo del sector, el contagio de las prácticas, el isomorfismo está fuertemente presente, ¿no? Y era como lo comentaba desde un principio, este modelo de prácticas que tienen las empresas del sector automotriz para poder formar parte de esta cadena de contagios. Y de estos 162 indicadores que se analizaron, por lo menos 52 resultaron estadísticamente homogéneos para las empresas más exitosas del sector. Y bueno, también es una invitación para poder hacer esta inclusión del Big Data y de la inteligencia artificial para los estudios organizacionales que le permitan al administrador esta toma de decisiones y que le permitan identificar estas prácticas que conducen al éxito, ¿no? Y que este análisis exhaustivo realmente les sirva para la toma de decisiones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Edgar, Carlos. Pues muy interesante las perspectivas. Vamos a pasar con la siguiente ponencia. Como ya les comentamos, estamos adelantando algunas de ellas porque no se han integrado, al menos no tengo el registro, no sé si esté por aquí, alguien de la Universidad Autónoma de Occidente o de la de Coahuila, creo que todavía no llegan. Entonces le pediríamos a Jason Alexander, si no tiene dos ponencias, si pudiese comenzar con la primera de ellas, que es cualidades para el cambio en adaptar modelos internacionales de gestión en las organizaciones latinoamericanas. Tendríamos de 10 a 12 minutos, Jason, para dejar un espacio de reflexión y trabajo conjunto de la mesa al finalizar todas las ponencias. Adelante. Muy buenos días, doctor Oscar. ¿Usted en este momento me escucha? Sí. Perfecto. Muy buenos días para el doctor Oscar, para el doctor Arturo, para todos los compañeros que en este momento se encuentran en la mesa principal número 3. Como el doctor Oscar estaba explicando, mi nombre es Jason Alexander Urrego Vázquez. En este momento voy a iniciar con la presentación de mi avance de investigación de tesis doctoral. En este momento están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces vamos aquí a presentar.
Pero bueno, un momento. Bueno, señores, entonces, muy buenos días para todos. Como les estaba diciendo, mi nombre es Jason Alexander Urrego Vázquez. Soy del país Colombia, de la ciudad de Medellín. En este momento me encuentro cursando el doctorado en estudios organizacionales, un convenio entre la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y la Corporación Universitaria Americana de Medellín, donde actualmente me desempeño como docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables para la Mesa de Contaduría Pública, con base con una maestría MBA en Administración de Empresas y una especialización en Finanzas para aumentar el avance que en este momento vengo construyendo con mi director. Mi título de investigación son el tema de cualidades para el cambio en adaptar modelos internacionales de gestión en las organizaciones latinoamericanas. Bueno, para poder explicar todo este concepto de modelos de gestión internacional, es importante explicar a través del proceso de construcción de conocimiento y de toda la investigación que se viene construyendo a través de múltiples documentos y con la asesoría del doctor Solís, el concepto de los sistemas complejos adaptativos, porque vengo muy de la mano con toda la teoría y practicidad de Michel Foucault. Entonces es importante resaltar por qué esos sistemas complejos adaptativos tienen una perspectiva desde la ciencia. Entonces estamos hablando que la ciencia en la complejidad se relaciona específicamente en 8 componentes, en los cuales procede el primero de ellos, todo ese relacionamiento que hay entre todo el número de personas en una organización y las diferentes estrategias que se desean generar para el cambio, es decir, la resistencia que se está generando en ese proceso de adaptabilidad y la suma de todas sus partes. Las diferentes conexiones en red, que son todos esos sistemas en los cuales vengo estudiando por todo un concepto de agentes de conectores en los cuales se genera un proceso de retroalimentación, que esa retroalimentación está expresamente dada por todas las situaciones que actualmente se vienen presentando a través de ese estudio de caso, lo que genera entonces una sinergia en cada una de las relaciones no lineales, en las cuales permite generar ese resultado inicial de por qué vamos a generar esa transformación y esa transición entre la resistencia y el concepto de cualidad para transformarlo en algún momento en estrategias de innovación o más bien en gerencia de innovación. Se viene en ese proceso de investigación y de desarrollo el concepto de los sistemas complejos. Según Michel Foucault, cuando nosotros estamos hablando de esos sistemas complejos adaptativos, estamos hablando de las relaciones entre empresa, personas, poder, ¿cierto? Y Estado, o sea, el sistema de gobernabilidad. Y ese sistema de gobernabilidad nos permite generar un funcionamiento especial a través de los sistemas de emergencia, donde se está evaluando de forma constante todo ese proceso de comportamientos y de aprendizajes que se generan y que se involucran en los estudios organizacionales. Se maneja también un sistema inmunitorio, emergencia y adaptabilidad, en los cuales esa emergencia precisamente es la capacidad que en este momento se está evaluando del desorden, ¿cierto? Del caos que generan distintas ocasiones los procesos organizacionales y cómo ese desorden, ese caos, lo vamos a construir a través de un hilo conductor para generar esa transición a la adaptabilidad. Dentro de esos elementos que se vienen estudiando, es muy importante generar esa fuerza empresarial cuando nosotros hablamos de los sistemas complejos adaptativos. Entonces, los sistemas complejos se generan a través de, digamos, de diferentes sintonías en los cuales Michel Foucault y en este caso Mori nos habla de que esa complejidad hace parte de un tejido. El tejido es el sostén organizacional, la gerencia, donde entonces genera esa trazabilidad para la toma de decisiones y se genera entonces a través de ¿qué? De múltiples situaciones que constantemente estamos enfrentando desde el estudio organizacional, de la incertidumbre y determinación,
y de todos los elementos aleatorios en los cuales están evaluando constantemente todas esas decisiones para la construcción de ese modelo de gestión internacional. Pero hay que analizarlo también desde una perspectiva especial cuando nosotros estamos involucrando todos los procedimientos de simplificación en los cuales entonces vamos a generar una orientación, y esta orientación entonces nos permite evaluar dos canales muy importantes, que es el sistema de panarquía y todas las cualidades que generan las cadenas de valor global. Dentro de esos elementos de la panarquía, principalmente estamos hablando que la panarquía hace parte de la construcción de ese modelo organizacional y que no solo Morin, sino Colin habla de que me permite, como en este constantemente, con el sistema económico, con los sistemas sociales y también pues con los sistemas ecológicos que generan todo ese proceso de nivel de adaptación. Entonces estamos evaluando dentro de esa panarquía el tema de la potencialidad, el tema de la gobernabilidad y el tema de la capacidad de adaptación. La potencialidad es generar esa sinergia inicial de todos esos comportamientos que se vienen generando actualmente, cómo los vamos a enfrentar y cuáles son las situaciones en las cuales me permiten a mí identificar esos elementos. Cuando nosotros hacemos la transición a la gobernabilidad en un sistema donde estamos expresando el nivel de conectividad, cuáles son las variables y cuáles son los procesos para generar esas sintaxis y esos cambios. Y cuando estamos hablando de la actualidad es porque ya tenemos un plan corporativo donde vamos a trabajar la resiliencia económica, donde vamos a mirar cuáles son las medidas vulnerables y cuáles van a ser entonces digamos esos factores que me van a determinar ese modelo de gestión organizacional. Dentro de esos elementos es muy importante resaltar todo ese complemento de las cadenas de valor global, y ya aquí en cierta forma cuando nosotros comenzamos a, digamos, a generar de lo general a lo particular, ese modelo de gestión, de modelo de gestión internacional está basado en el concepto de las IFRS, que son las normas internacionales de información financiera, para tomarlo como caso de estudio en una pyme en Colombia, en una pequeña y mediana empresa, donde vamos a buscar con este nuevo modelo una nueva forma de aplicar esas normas de información financiera a todos esos hilos conductores que están muy relacionados con la parte contable, la parte fiscal y la parte financiera. Pero hay que evaluar 4 elementos importantes, que es el tema de la estructura, la capacidad que genera ese manejo de la cadena de valor global, los alcances, el espacio geográfico, el ámbito global, y ahí es donde entonces comenzamos a explicar toda esa trazabilidad de conceptos de la gobernanza global, ¿sí?, a la gobernanza económica y local, social, que en este momento pues se está enfrentando dentro de este caso de estudio para la ciudad de Medellín, Colombia. Cuáles son los actores principales, entonces estamos hablando de los empresarios y de algunos financieros, y evaluar constantemente todo ese contexto institucional, porque en cierta medida estamos generando ese proceso de institucionalización y esa transferencia de conocimiento y recursos para poder generar esa gobernanza económica. Dentro de estos modelos o dentro de esta información para construir el modelo, pues es necesario evaluar varios componentes en los cuales me permite, a través de un modelo de gestión de desarrollo económico, pues verificar cuál es mi impacto en el desarrollo social, cuáles son las estructuras, cuáles son los comportamientos, cuáles son las evidencias dentro de esos empresarios, identificar los costos ocultos. Y cuando estamos hablando de ese interrelacionamiento del desempeño social, específicamente hablamos también del desempeño económico. Entonces hay unas variables internas y unas variables externas en las cuales Michel Foucault genera esa sintaxis, esa sinergia para poder aplicar ese desempeño económico, cómo lo vamos a trabajar y cuál sería entonces esa complejidad en la organización para eliminar en cierta forma ese caos y convertirlos entonces a través de cualidades que me permiten generar esa gerencia de la innovación, que hacia eso estamos apuntando. Pero también identificamos factores en el proceso de la tesis doctoral que estamos entonces incorporando lo que tiene que ver con
cadenas de valor global, que entonces en cierta forma estamos hablando del control organizacional y cuáles son las redes de, digamos, esos conceptos emergentes en los cuales nosotros vamos a evaluar esa gobernanza económica y esa resiliencia económica para generar esa panarquía, y esa panarquía en cierta forma me está entonces explicando que hay un concepto de la complejidad y que vamos a generar esa transición de la complejidad en cierta forma a esa por medio de estrategias de innovación, donde vamos a trabajar en primera instancia el éxito de la estrategia, cuál va a ser el nivel de desempeño, que en esta forma pues es importante evaluar a través de las funciones organizacionales y todas las variaciones de grado que generan entonces esa conectividad entre el sistema complejo adaptativo, más esa resistencia al cambio, sino convertir todas estas, todos esos factores en cualidades que me permitan evaluar de forma constante cuál va a ser el rendimiento y como toda esta cantidad de conocimientos que en cierta forma me van a permitir la construcción en el 100% y llegar pues a optar por el título de doctor en estudios organizacionales. Muchas gracias. Gracias, Jason. Mira, Arturo, Luis Manzano, quien estamos coordinando, dado que no llegó la primera ponencia, quizás sí podríamos tener un tiempo de interacción para estas dos primeras presentaciones que hubo, la de Edgar Matus y ahorita la de Jason Alexander. Si hubiese algunas dudas o comentarios, hacérselos ahorita y ya dejar solo para el último una conclusión de parte de los que coordinamos la mesa. Entonces, hagamos, si les parece, esta revisión. Veo que ya llegó Marisela Peña. Marisela, tienes presentación, ¿verdad? De la Universidad de Coahuila. Sí, así es, tengo la presentación. Una disculpa por llegar tardecito, no me podía conectar. Sí, no te preocupes, haremos esto. Entonces, ahorita interactuamos con Jason y con Edgar Ok, y Carlos Jiménez Vandala de sus presentaciones. Si hay alguna duda, comentario de aquí de los integrantes de esta mesa, para después entrar contigo y después vamos con Jason. Así no juntamos a Jason con las dos. ¿Te parece, Jason? Las dos que tuvo. Me parece excelente, doctor Entonces, Oscar, pues no no hay sé. ningún... Muy bien, estimado. Pues no sé si hay algún comentario, duda, sugerencia para quienes presentaron ahorita, Edgar Matus y Jason Alexander. Todo quedó muy claro, todo. Bueno, pues entonces, Arturo. Micrófono. No te escuchamos, Arturo. Tu micrófono. Perdón, Listo. siempre me pasa esto, muy breve. Ustedes hicieron un análisis cuantitativo usando algunas herramientas interesantes, digamos, actualizadas, y llegaron a ciertas conclusiones. ¿Tienen alguna propuesta a partir de esas conclusiones en términos de poder replicar o que alguna organización de estas características pudiera utilizarlas en términos metodológicos, en términos prácticos? No sé, pregunto, es pregunta. Pues este tipo de prácticas, realmente sí, este análisis exhaustivo que hicimos con respecto a estos indicadores, pues sí va más enfocado a, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Tal vez la parte de la tercerización, o sea, sí hay menos personas que no reciben un salario, pero son altamente tercerizadas, ¿no? Este tipo de análisis o de, pues sí, de prácticas o de estos indicadores que nosotros podemos aglomerar o asemejar a la parte de la industria automotriz, que sí se le puede dar a la persona o
a la empresa que va iniciando, ¿no? Que tal vez quiere analizar este tipo de prácticas que está copiando, pero que no, realmente no sabe si le va a ayudar. Bien. Bueno, gracias. Para responderle al doctor Arturo, mi propuesta en este momento pues se encuentra en proceso, en las cuales entonces estamos verificando todo ese recorrido a través de los estudios organizacionales, siendo pues como la fundamental toda esta parte de teorización, Michel Foucault, quien entonces genera el tema del poder, la resistencia al cambio y el proceso de cambio como tal a esos elementos de adaptabilidad y gestión de la innovación de parte de los diferentes factores. No, gracias, Alexander, interesante. Gracias a las dos ponencias, digamos. Muy bien. Bueno, pues continuamos entonces con la Perdón, presentación. ya estoy a punto de conectarme formalmente. Sí tengo dos Sí. comentarios, pero si quieren, le damos continuidad y al final creo que tendremos tiempo para recuperarlos, porque son sobre todo comentarios. Sí, los haces de una vez, estimado, si gustas para Bueno, resolver estas dos ponencias. Igual lo hago así del teléfono, como está conectado. Primero, el tema de la industria automotriz resulta atractivo en el sentido de tratar de analizar algo que tradicionalmente ha sido muy homogéneo, muy estandarizado. Y en ese sentido, me sumo a lo que decía el doctor Pacheco, la utilización de estas nuevas tecnologías para el tratamiento masivo, como bien le llamaron, de datos, se vuelve muy interesante. Sin embargo, aquí creo que, como está presentado, me da esta impresión de ser como la punta del iceberg. Me parece que hay que poner a prueba todavía otros elementos más profundos. Por aquí se empieza, es exploratorio, es descriptivo, pero quizás empezar a cuestionarse si en realidad estos isomorfismos, los coercitivos, los normativos, los adaptativos, los miméticos, si en realidad están mal por el simple hecho de ser isomórficos, ¿no? Ese sería un primer cuestionamiento, si en realidad eso es equivocado, porque aparentemente la teoría pareciera que sí. Sin embargo, estas prácticas no necesariamente de origen o tienen que ser cuestionadas en su totalidad, pues. Me parece que ahí hay una beta muy interesante de trabajo para este grupo. Y en la segunda ponencia, híjole, creo que el reto más grande que tienes es el de lograr dimensionar el tamaño o la característica de tu trabajo, porque ahorita como nos los presentas, suena sí muy atractivo, sí muy apasionante, sí muy desafiante, pero diría yo en términos muy simples, demasiado voluminoso o demasiado, está muy grande todavía, creo, y recordar siempre que estamos limitados por tiempo, por recursos, por capacidades, todos los que hacemos investigación nos la hemos hecho, y que esa debe ser una condicionante que debe estar, cuando menos en el trabajo, en esta segunda propuesta, porque es una propuesta de tesis doctoral. Creo que ahí hay que todavía que pulir algunos temas, tomar la decisión de hacer una escisión, es decir, de separar algunos conceptos, ideas, términos, que aquí pueden ser ahorita como bosquejados de manera muy atrayente, pero que repito, por cuestiones de recursos, tiempo, disponibilidad, etcétera, etcétera, habrá que tomar ya o quizás la decisión de decir, me voy a enfocar en el manejo de estas variables, categorías, según sea la perspectiva metodológica de abordaje, para no perderme tanto tiempo en estos temas y dejar algunos otros pues, para futuras investigaciones, ¿no? Esos son mis comentarios de las dos primeras presentaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis. Edgar o Jason, ¿algún comentario? Doctor, no, aquí tomando nota y le agradezco profundamente los comentarios. Muchas gracias por hablar de que es una propuesta muy, muy atractiva y usted tiene razón. Poco a poco en el proceso de los instrumentos de medición se va aterrizando aún más y la oportunidad que se genera pues como en aplicar todos estos conceptos a un caso de estudio en términos reales. Entonces agradezco muchísimo
pues como todas las recomendaciones. Gracias. Sí, y muchas gracias, doctor. Sí, sabemos que es la punta del iceberg, como usted lo menciona, en el sentido de que este análisis, o bueno, estas nuevas técnicas nos ayudan a conocer mucho más a fondo ciertas partes que tal vez, o ciertas prácticas que tal vez son muy normales, pero que realmente no le aportan a la empresa, ¿no? Y sí, podríamos empezar a cuestionar este tipo de prácticas y que los datos nos den esa información, ¿no? Muchas gracias por Gracias, comentar. Edgar. Bueno, pasamos entonces ahora sí a la presentación de la ponencia Influencia de la cultura organizacional en las pequeñas empresas. Maricel, tendrías de 10 a 12 minutos para tu presentación y haríamos lo mismo entonces ya con una interacción con los presentes aquí en la mesa. Adelante, Ok. doctora. Sí, muchas gracias. Buenos días, ¿verdad? Y disculpen por el problema de la conexión que tenía. Ok, voy a compartir. Casi no manejo Zoom. No sabría cómo. Allá abajo hay una flechita en verde en la Ok, parte ya. inferior. Dice Ajá. compartir y ahí aparecen las ventanas. Elige solo la que, donde tiene la presentación y abajo dice compartir. Aparecen las ventanas, elige la de la presentación y abajo del recuadro que aparece cuando uno quiere compartir hay un cuadrito azul que dice compartir. Sí. Ok. ¿Qué es esto? Listo. Aquí estoy. Bueno, mi ponencia se llama Influencia de la cultura organizacional en las pequeñas organizaciones o pequeñas empresas, ¿verdad? Las participantes somos la maestra Cristina del Pilar, Adriana Chávez, Karen Janet y la maestra Magali López, ¿verdad? Y su servidora. Vamos a hablar un poquito de un tema que, pues, siempre se ha estado hablando en los últimos años, pero todavía hay empresas que no le dan la importancia debida, ¿verdad? Que viene siendo la cultura organizacional. Sabemos que es muy importante que nosotros establezcamos y que una cultura en las organizaciones y que también se dé a conocer por parte hacia los empleados. El objetivo de esta investigación es identificar el tipo de cultura organizacional en pequeñas empresas de Monclova, Coahuila. Aquí en la localidad nos encontramos con una gran del 100% de las empresas, se podría decir que el 80% o 90% de ellas son pequeñas. Entonces, y no se tiene muy bien establecido el concepto de cultura. Usamos un modelo, ¿verdad?, de marco de valores de competencia, de Cameron y Quinn, donde se están identificando los 4 tipos de cultura, tanto el clan, el ad hoc, la jerarquizada y la de mercado. En cada una de ellas nosotros nos podemos encontrar que la cultura del clan es una organización, se establece que es una organización amigable para trabajar, pero donde sus trabajadores se comprometen a aprender entre sí. La de ad hoc, esta es donde los trabajadores ven a la organización como un lugar dinámico, ¿verdad?, para llevar a cabo sus actividades diarias. En cuanto a la jerarquizada, pues las empresas es en un lugar organizado y formalizado, donde hay políticas y que de alguna manera, y reglas, y que de alguna manera tú tienes que llevarlas a cabo, no te sales desde ese punto. Y lo último es la de mercado, donde está orientada a los resultados y pues la mayor inquietud es la ejecución del trabajo y que bien hecho, esa es la política que tienen ellos establecidos. La metodología es de tipo descriptivo y cuantitativo. La muestra es de 26 sujetos, es una pequeña empresa. Y pues como ya mencioné, el instrumento para evaluar la cultura es la del OCAI, de Cameron y Quinn. Los resultados, nos encontramos que
En cuanto a las características sociodemográficas, la mayoría de los trabajadores están conformados por el género masculino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una empresa que prestan servicios a la industria metalmecánica a través de trabajos de maquilado. Sí, la edad representativa es en un 35% y se encuentra entre los 18 y 25 años de edad, y de otro rango que es del 26 y 35 años. O sea, se podría decir que relativamente los trabajadores son muy jóvenes y representan la mayor parte de la organización o de la pequeña empresa. En relación a la antigüedad, el 50%, y los niveles de estudios que se presentan, pues la mayoría de ellos de preparatoria y un 23% por cuestiones profesionales, ¿verdad? Ya sea alguna área de ingeniería más que nada. En cuanto a los resultados, calculamos lo que viene siendo la media, ¿verdad? Y aquí se presentaron las medias de las 4 culturas en las que se están representando la cultura de jerarquizada con la mayor puntaje de la media, que es la 3.72, y seguida por la de mercado, que es la de 3.11, y por último la de adocracia, que viene siendo la 2.81, y la del clan 2.91. Ay, perdón. Después, ¿qué significa? Más que nada, ¿qué nos representa la cultura jerarquizada dentro de la empresa? ¿O cómo perciben los trabajadores esa cultura dentro de su organización? Bueno, pues que el control interno de esta organización es a través de reglas, procedimientos, y que el trabajo es especializado, y la especialización más que nada del trabajo, y la centralización de decisiones, o sea, que la decisión que se marca en la dirección es la decisión que se va a tomar. Entonces, para ello nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que dice cada una de las preguntas del instrumento de la cultura jerarquizada, para saber cuál es la que más predomina. Y en este caso, la que más predominó es la pregunta que nos dice que el estilo de manejo de recursos humanos se caracteriza por dar seguridad de los puestos de trabajo y estabilidad perdón, me equivoqué, perdón. Nos habla de que la organización enfatiza la permanencia y la estabilidad de la empresa, la eficiencia y el control de la realización correcta de los trabajos son importantes. Es la que obtuvo la mayor media de las 6 ítems que forman la cultura jerarquizada, y lo forma por la media que se obtiene de 4.15, o sea que está un poquito por encima de la mitad del proceso que se está considerando. ¿Esto qué quiere decirme? Pues que los trabajadores perciben que la organización en la cual ellos laboran, hay solidez, y que un alto grado de seguridad en cuanto al empleo, y que aparte es muy formalizado y estructurado su trabajo. Sí, porque como es la cuestión de la maquila de una placa o de lámina de acero, entonces se les dice ciertas características a seguir, entonces no pueden salirse. Entonces por eso ellos lo consideran de alguna manera que es muy formalizado y estructurado el trabajo. Después de ello procedimos nosotros a calcular lo que viene siendo la correlación de Pearson, ¿sí? Y aquí en esta nos encontramos que pues de alguna manera entre las culturas sí hay una muy buena relación entre ellas, ¿sí? Y tomamos como base una de ellas, que la cultura del clan y la adocracia, que se percibe que la organización es amigable para trabajar, con un espíritu de emprendedor y pues a la vez creativo, aunque la creatividad no se presenta, aquí yo infiero donde la creatividad no se presenta entre
tanto al trabajador, sino pues del patrón hacia el trabajador, porque su trabajo pues es estructurado, entonces no podría decir al 100% que sea creativo, porque no lo hay. No te puedes salir del margen que te están estableciendo. Otra de las correlaciones que encontramos es de que la democracia y la del mercado, que existe una alta correlación donde la organización es un lugar dinámico para realizar el trabajo. Eso es lo que de alguna manera se puede percibir. Y ya por último, pues como conclusión, la cultura dominante es la jerarquizada, donde el significado de ello es que donde se desempeñan y se relacionan al interior de la organización está determinado por normas y procedimientos que les dicen qué y cómo hacer sus labores, y por lo tanto se concluye que la organización existe una solidez y un grado de seguridad en el empleo, a pesar de que aquí en la comunidad pues sí se ha visto afectada por la cuestión de lo que ha sucedido en el último año, en los últimos 18 meses de la cuestión de la pandemia, pues sí se ha visto afectado en cuanto al empleo en las empresas, y más porque pues sabemos muy bien que aquí está establecida una de las empresas productoras de acero, y pues ella ha reducido también sus trabajos de maquilado, y pues entonces no hay mucha afluencia en las empresas que les prestan servicios en cuanto al maquilado de algunos productos. Y pues con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisela. Vamos a proceder a las presentaciones. Ya están llegando más de los ponentes que no habían podido presentar, y de esa manera al final hacemos las preguntas, sugerencias y conclusiones, si les parece. Seguiríamos entonces con Jason Alexander, nuevamente, quien va a presentar su ponencia, y después de él le pediríamos a la doctora Zulema si se va preparando para la presentación. Gracias. Jason, por favor, de 10 a 12 minutos para ajustar el tiempo, ¿no? Ya estamos completos. Claro Gracias. que sí, doctor. Claro que sí, doctor Oscar. Nuevamente saludando pues a todos los compañeros, a usted, a los demás doctores. Les agradezco que puedan escuchar. Es una propuesta que se viene desarrollando. También hago parte como docente de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Es una institución... Perdón. Discúlpeme. Perdón. Sí, qué pena. Ya la estamos viendo, ¿cierto? Sí, adelante. Muchas gracias, doctor Oscar. Es una institución que hace parte de la ciudad de Medellín, hace parte del sector público, se llama Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Yo hago parte de tal institución, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, donde el decano es el señor Carlos Mario Correa. Hago parte del proceso de la carrera profesional de Planeación y Desarrollo Social, y varios compañeros, varios profesores venimos desarrollando e investigando un proceso que se llama Transformaciones de las instituciones de educación superior del municipio de Medellín y el sistema de educación superior de la ciudad. Bueno, básicamente entonces todas las instituciones de educación superior generaron a través de todo este proceso de COVID-19 unos retos organizacionales en los cuales nosotros estamos verificando cómo fue ese proceso de esa adaptabilidad que se generó en las diferentes clases presenciales de forma continua a generar esa conexión de forma sincrónica en tiempo real, y todo lo que esto produjo a través de los diferentes entes de control que se manejan dentro de las instituciones universitarias. En este caso, entonces, la pandemia ha generado una serie de transformaciones en cada uno de los elementos y contextos de implementación, no solo de los espacios de los microcurrículos, sino también de todas esas decisiones que se venían implementando en cada una de las facultades
y adicionalmente pues como retos desde la rectoría para acompañar en esos procesos de cambio y de adaptabilidad a las diferentes facultades y cómo va a ser ese mensaje de transferencia de conocimiento a cada uno de los estudiantes cuando estamos comenzando una nueva era donde se aproximan o se aproximaron y todavía se vive aplicando ese proceso de adaptabilidad inicial o trabajar, digamos, en un mismo campo para entonces generar esas sinergias y esos conocimientos, pues estrategias de cambio, tanto de los entes de control universitarios como de los estudiantes. ¿Cómo vamos a llegar a los estudiantes? ¿Qué mensajes entonces se le van a implementar? Y cuáles van a ser las nuevas técnicas, cómo ese proceso de extensión universitaria y de proyección social genera eso, o los diferentes ajustes y cuáles van a ser las prioridades, ¿para qué? Para entonces tener en cuenta cómo va a ser esa conectividad del estudiante hacia el encuentro sincrónico, qué expectativas vamos a generar frente a esos estudiantes y cuáles van a ser los canales de comunicación a través de este sistema de información emergente que nos está generando una nueva coyuntura económica, una coyuntura social y obviamente una coyuntura académica donde genera entonces unos comportamientos bastante interesantes, pero también ese impacto con relación a la resiliencia social de cómo va a ser esas nuevas conexiones, cuáles son las estrategias para poder llegar a esos diferentes estudiantes, cuáles van a ser entonces los diferentes apoyos y cómo se va a comportar en la parte rectoral de la institución, de las instituciones de educación superior frente a estos retos organizacionales que confronta y que se siguen manejando a través de la COVID-19. En gran medida, nosotros dentro de este proceso, esta línea, porque son varias líneas, varios compañeros vienen trabajando en diferentes líneas de investigación, entonces ese crecimiento y la gerencia de los recursos con relación a la responsabilidad social universitaria, pues hay que, digamos, evaluar 7 factores en los cuales están conformados específicamente a esa proyección social y a esa extensión universitaria a través de los enfoques del personal docente y de todo el personal administrativo que hace parte de esa proyección social, cómo se comporta esa gestión universitaria frente a la nueva responsabilidad que se tiene frente a los diferentes estudiantes con relación a las diferentes culturas, cómo vamos a generar entonces esa nueva forma de gestión económica y de gestión académica para poder generar ese proceso o ese canal de aprendizaje, cómo van a ser los canales de comunicación que se están enfrentando por el hecho que en Colombia el primer, digamos, evento de cierre fue el pasado 24 de marzo del 2020 y que en este momento se viene retornando, digamos, como de una forma emergente, poco a poco retornando a través de la, digámoslo así, de los sistemas de alternancia, ese apoyo a los diferentes estudiantes, porque obviamente cada uno genera unas instrucciones y unas dificultades económicas y sociales en las cuales generan una crisis al entorno de todo este proceso, digámoslo así, presupuestal, de lo que tiene que ver con proyección social, la crisis que se está enfrentando actualmente frente a cada uno de esos mecanismos de control, pero para ello, pues en cierta forma, también hay que articular cada uno de esos problemas sociales que se viven entonces viviendo y las diferentes alternativas de cambio y de apoyo constantemente a lo que tiene que ver pues, con la responsabilidad social universitaria, conocida en algunos casos, o también como extensión y apoyo de proyección social, pero también cuál es el impacto de país que me genera entonces esa misma proyección, los niveles de transferencia, digamos, los componentes tecnológicos que esto genera a través de qué? De nuevas estrategias que identifican cada uno de esas entidades de control y los diferentes funcionarios para poder llevar ese mensaje a través de esos encuentros sincrónicos y a través de esos apoyos externos para que el estudiante tenga un conocimiento integral y que en cierta forma pues se logre mitigar todos estos elementos y todas esas vivencias que nos ha tocado pues en cierta forma vivirlos a nivel mundial, aplicándolos desde este concepto universitario que son todas las instituciones de educación superior,
dentro de ese caso particular Ciudad de Medellín, Colombia. 2 minutos, Nosotros- 2 minutos, 2 minutos, Alexander, por favor. Gracias, doctor Oscar. Entonces, también evaluando ese acto de transformación social en las instituciones de educación superior, como todo tipo de estrategias, políticas, todas las estrategias que tienen que ver desde la investigación, desde la parte administrativa, desde la academia y obviamente principalmente dentro de este proceso de investigación, cómo se han ido fortaleciendo todos esos canales de comunicación, el apoyo y los servicios y la socialización que se generan a los distintos estudiantes para poder dar pues como ese control y ese apoyo de forma constante. Y también dentro de ese modelo de extensión, enfrentando a través de esos modelos de extensión universitaria, entonces estamos evaluando un poco esas posibles crisis y cuáles van a ser las alternativas de solución y los diferentes desembolsos económicos que se están evaluando de forma constante para generar ese apoyo y esa sinergia en cada uno de los estudiantes con relación al apoyo que se genera desde proyección social. Ese sería entonces a petición pues como de las diferentes situaciones, cómo se viene entonces argumentando y cómo se viene entonces desarrollando las diferentes estrategias desde el canal de la extensión universitaria y desde la proyección social, desde el Colegio Mayor de Antioquia. Doctor Oscar y todos los compañeros, muchas gracias por escuchar mi proceso de investigación con relación a este tema. Muchas gracias, Jason. Más adelante comentaremos preguntas, respuestas y conclusiones. Doctora Zenaida Zulema Delgado Peraza, ¿está lista para su presentación de la Universidad Autónoma de Occidente? A sus órdenes, doctor Oscar. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Por favor, si nos presenta su ponencia. Estamos aquí el doctor Arturo Pacheco Espejel, el doctor Luis Manzano y un servidor en la coordinación de la mesa. Tiene 12 minutos para exponer, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Llegó ya alguien de AFIT? ¿No anda por ahí Diego? ¿Alguien de los colegas de...? Todavía no los veo. Adelante, doctora Zulema. Gracias, doctor. Ahí creo que ya se puede visualizar, ¿verdad? Es correcto. Gracias. Bueno, pues les saludo nuevamente y pues es un gusto compartir con ustedes esta mesa de intervención y cambio organizacional. Su servidora, Zulema Delgado, estará presentando el trabajo como protocolo de investigación que estamos desarrollando en colaboración con los compañeros del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Occidente. En el título del protocolo es Impacto de la cultura organizacional en la innovación sostenible, el caso de la industria hotelera Sinaloa, México. Bueno, con el crecimiento del mercado de productos y servicios, precisamente de los productos verdes o productos amigables con el medio ambiente, las empresas han ido adoptando estrategias que les permitan precisamente incursionar en este nicho de mercado y en este sentido el cambio de cultura organizacional se vuelve imprescindible de acuerdo a la idea de diferentes autores, precisamente porque permite coadyuvar en un significativo descenso del porcentaje de costos fijos de las empresas y por ende pues mejora, ¿verdad?, el nivel de ingresos de los productos y servicios que se venden, ¿no? Entonces, en la actualidad, este mercado turístico, ¿sí?, se orienta precisamente hacia un concepto mucho más sostenible, lo que ha permitido transformar la esencia de lo que se ofrece a los consumidores. Este interés que es clave para las empresas, pues permite en sí crearles ventajas competitivas mediante diferentes estrategias sostenibles de innovación principalmente. En ese sentido, la empresa requiere generar una serie de cambios, por supuesto, a nivel de su estructura organizativa, de
y sobre todo en la capacitación de personal, misma que va a implicar, ¿verdad?, nuevos paradigmas culturales. Y bueno, este trabajo en sí se inserta en la línea de gestión y transformación en las organizaciones regionales, partiendo precisamente de este sector turístico que se vuelve tan elemental para el desarrollo de las regiones. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, crecimiento de la actividad y una gran diversificación. Asimismo, pues porque genera precisamente un elevado porcentaje, un 10% del PIB mundial, y representa alrededor de 1 de cada 10 puestos de trabajo. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, esta actividad emplea a alrededor de 284 millones de personas y para 2027 se generará alrededor de 74.5 millones de empleos más. Entonces, por ello la importancia de contar con personas idóneas que presten todos estos servicios en este sector. Un segundo, por favor, está cargando la siguiente diapositiva. Disculpen, ¿pueden ver la lámina? Sí, ya se ve. Gracias, doctor, qué amable. Y bueno, en este sentido, pues se vuelve este sector un soporte para la economía nacional al aportar alrededor del 8.4% al PIB. Y México actualmente, pues, representa o se encuentra en el lugar número 7 en el ranking de turismo internacional. Sin embargo, enfrenta también retos en materia de competitividad. Se encuentra en el lugar número 51 de 137 economías. Los principales problemas que afronta este sector están asociados precisamente a la falta de cultura organizacional orientada a productos y servicios sostenibles, a la ética del trabajo pobre, a la insuficiente capacidad para innovación y a la educación inadecuada. Por todos estos aspectos se considera indispensable continuar en el estudio de esta temática, ¿no? Y bueno, para Sinaloa, aunque se encuentra en uno de los primeros lugares del país en cuanto a la preferencia de los turistas por su destino, por el destino de Mazatlán, principalmente, requiere hacer un ajuste importante en las estrategias para el desarrollo de este sector. En este sentido, este trabajo pues va a coadyuvar a cubrir ese vacío de conocimiento que hay en cuanto a estas dos dimensiones de cultura organizacional y sostenibilidad, desde la perspectiva de los diferentes autores que han profundizado en esta temática de la cultura organizacional, como Shane, Hofstede, Denison, Marcy Simon, Renan y Norman. Estamos trabajando con el desarrollo de este proyecto que tiene como pregunta de investigación central cuál ha sido el impacto de la cultura organizacional en la innovación sostenible de la industria hotelera de Sinaloa, México, y se derivan las preguntas secundarias que consisten en qué factores endógenos y exógenos han contribuido para la adopción de una cultura orientada a la sostenibilidad en la industria hotelera de Sinaloa, de qué forma ha influido la orientación de la cultura organizacional para la adopción de la innovación orientada a la sostenibilidad en las empresas hoteleras seleccionadas para el estudio, y qué cambios en la cultura organizacional han tenido lugar a partir de la puesta en marcha de un sistema de innovación orientado hacia la sustentabilidad en las empresas estudiadas. En ese sentido, se trabaja en el objetivo general que consiste en analizar el impacto y los alcances de la cultura organizacional en los procesos de innovación sostenible de la industria hotelera
de Sinaloa que derivarán en estos objetivos de igual manera. Identificar los factores endógenos y exógenos, comprender de qué manera ha influido la orientación de la cultura organizacional para la adopción de esa innovación orientada a la sostenibilidad en las empresas hoteleras que han sido seleccionadas para el estudio, y analizar los cambios en la cultura de la empresa en cuanto a la sostenibilidad e innovación, con el planteamiento de la hipótesis de que la cultura organizacional adecuadamente, ando con marco teórico para la cultura organizacional, ya mencioné asimismo, estamos abordando el estudio desde un paradigma interpretativo en un nivel explicativo, donde el enfoque que se trabajará metodológicamente se considera mixto, donde desde el enfoque cualitativo y cuantitativo y a través de la estrategia de estudio de caso se trabajará para posteriormente aplicar los instrumentos para la recolección de datos, que consistirán en la entrevista semiestructurada y el instrumento de evaluación de la cultura organizacional, o CAI, definido por Cameron y Quinn en el 2006, donde se pretende levantar datos con personal directivo, principalmente a nivel gerencial, ejecutivos y mandos medios, quienes representan dentro de las empresas la toma de decisiones. Y por supuesto, el trabajo será realizado en los hoteles de todo el estado de Sinaloa. Bueno, esta metodología es importante considerando que existen pocos trabajos que combinen estos dos elementos cualitativos y cuantitativos y que permitan, por supuesto, estudiar de manera profunda el sector turístico, considerando precisamente que existe una carencia metodológica en la forma de relacionar ambas dimensiones, particularmente en la industria hotelera. 2 minutos, Zulema, por favor. Gracias, doctor. En cuanto a los criterios de selección de caso, se emplearán algunos como de inclusión que tendrán que ver con hoteles con determinadas tradiciones, con cierto nivel de innovación sostenible, con una antigüedad mayor a 30 años y sobre todo pues que se cuente con la accesibilidad a la información, considerando principalmente a informantes con los que anteriormente ya se ha tenido cierto contacto. Como criterios de exclusión se identifican la clasificación de los hoteles, donde se considerarán hoteles de no más de 5 estrellas, con no menos de 100 habitaciones y que se encuentren ubicados en la zona periférica de la ciudad. Las referencias bibliográficas completas las encontrarán en el documento en extenso. Agradezco mucho su atención. Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulema. A usted. ¿De Universidad de AFIT llegó alguien o de la Universidad de la UJAT? ¿Tenemos a alguien de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? Pues no han llegado ni de la Universidad de AFIT de Medellín ni de la de Tabasco. Entonces vamos a proceder a la sección de preguntas, de comentarios, de sugerencias. Doctor Pacheco, doctor Manzano, si nos apoyan en esta parte. Y si alguien de la mesa, ¿no? También, estimados, quienes estén aquí ahorita presentes, quisiera comentar algo de lo que han presentado hasta ahorita los ponentes y la ponente. ¿Sí? Doctor Pacheco. Sí, muy breve. Bueno, yo siempre, y bueno, con ánimo de despertar
la polémica, aunque sea unos minutos, y como siempre de provocador. Escuché algunas, bueno, dos ponencias concretas sobre cultura. Y yo siempre he tenido la duda, vamos, tengo una posición, en este caso los compañeros que expusieron, ven la cuantificación de un concepto tan subjetivo, ¿verdad? Tan cualitativo, digamos, pero es más bien subjetivo. O sea, ¿cómo la atrapan? ¿Cómo se puede decir que la cultura influye en la sustentabilidad o en el desarrollo de una organización? O sea, si pudieran ampliar un poco este asunto, si, por favor. Bueno, respondiendo, digamos, al comentario ¿cierto? Obviamente, el doctor el doctor Arturo generando las múltiples recomendaciones. Es importante tener en cuenta dentro de mi primera presentación, que es mi avance de propuesta de tesis doctoral, es importante involucrar el concepto de cultura en la organización porque es la creación de un nuevo modelo que me va a permitir generar altos estándares, no solo de calidad, sino también de cumplimiento, y lógicamente a través de ese cumplimiento pues hay unas variables que me va a permitir esa continuidad, esa aceptación y ese nivel de adaptabilidad. En este caso, dentro de la propuesta de pymes para las pequeñas y medianas empresas, caso de estudio, Ciudad de Medellín. Con relación a la propuesta que se viene generando a través de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que es una línea muy aplicada y muy clara dentro de la COVID-19, dentro de los conceptos específicos de cómo sumerge la nueva capacidad económica y cultural de la extensión universitaria y de la proyección universitaria para no solo el cuidado, sino también como ese proceso de cambio, de alternancia de cada uno de los estudiantes, pues me va a permitir también un lenguaje de resiliencia económica y social, pero para aplicar esos procesos, pues es indispensable generar ese retorno y esos cambios de cultura, pues que me van a generar no solo esa resistencia, sino la facilidad de lograr entender el por qué en este orden de ideas, proyección universitaria va a apoyar de forma externa de que estos estudiantes pues cumplan como con todas las expectativas de su proceso de pregrado o posgrado en algún momento, y que digamos que la institución de educación superior les brinde las herramientas tecnológicas en el caso de que ellos tengan algún tipo de vulnerabilidad para poder cumplir pues como con estos hechos e impactos económicos. Doctor Arturo, muchas gracias. No, gracias, Alexander. Zulema, ¿algún comentario? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, algunos autores mencionan precisamente la importancia, ¿verdad?, de que al interior de la organización se generen importantes sinergias para que los colaboradores se integren como parte de las estrategias que las organizaciones van adoptando para lograr un nivel de competitividad. Y bueno, como les mencionaba al inicio de la presentación, actualmente todas esas estrategias van enfocadas precisamente a cubrir esos nichos de mercado en los que ahora se encuentran los productos verdes, los productos amigables con el medio ambiente, porque ya tenemos ahora un consumidor mucho más exigente y mucho más involucrado en esos procesos para efecto del respeto por nuestro entorno. Entonces, se vuelve elemental la participación de nuestros colaboradores. Sabemos que para cualquier estrategia o misión o visión, ¿verdad?, que emprendamos a través de una organización, necesitamos como elemento principal a las personas que forman esos equipos de trabajo, y la cultura organizacional se vuelve elemental precisamente para coadyuvar a esa
a ese cambio o a moldear, vaya, las conductas que permitan conllevar a esos objetivos que se buscan, pues para que una empresa tenga una mayor participación en el mercado, que precisamente su crecimiento sea permanente y hagamos tantos recursos naturales, ¿verdad? Por potenciar, pero también tenemos, no solo en México, en el mundo, una gran responsabilidad de hacerlo precisamente con cuidado y con la finalidad de sostenibilidad, como la palabra lo dice. Sin embargo, hay aspectos, ¿verdad?, que no han favorecido a esos logros y necesitamos precisamente hacer estos cambios. El doctor Arturo Andrés preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo medir, cómo podemos nosotros apoyarnos en instrumentos que nos permitan como tal hacer un conteo de esa cultura organizacional? En el trabajo les mencionaba como instrumentos de recolección, como estrategia, pues el estudio de caso, donde a través del instrumento CAI se busca precisamente conocer cuáles son las apreciaciones de los colaboradores de la organización, cómo se sienten ellos colaborando en ella, cuál es en todo caso el sentido o el lugar o la forma ideal en la que pudiesen trabajar tanto colaboradores como tomadores de decisiones que van haciendo esos ajustes en el camino para efecto de lograr objetivos pues más puntuales, más precisos y obviamente, ¿verdad? Esas apreciaciones cuantitativas no se pueden quedar en un nivel como tal, sino que tienen que ser complementadas también con otro tipo de instrumentos, otro tipo de apreciaciones que se van recolectando a través, en el caso del trabajo que estamos nosotros proponiendo, a través de las entrevistas semiestructuradas que vayan permitiendo pues hacer ese encuadre o esa triangulación de información que nos lleve precisamente a resultados mucho más profundos, mucho que nos permitan un análisis que a su vez va a ayudar a las organizaciones a la toma de decisiones en cuanto a todas esas acciones que se van a realizar para efecto de que la organización vaya desarrollándose a la par, por supuesto, de su talento humano. Muchas gracias. Gracias, Juliana. No sé si Marisela Peña quiera comentar algo y le daremos paso después al doctor Manzano. Ok, yo nada más quiero vaya a confirmar lo que mis compañeros están diciendo con respecto a la cultura organizacional. Sí, simple y sencillamente lo que buscamos a través de del instrumento es ver la percepción que tienen los trabajadores, en mi caso, ¿verdad? Sobre la empresa en donde ellos están laborando y de qué manera combinan sus valores, sus hábitos, sus códigos de conducta para obtener el éxito o cumplir en la meta de la empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que en mi caso sería un punto importante que yo viera la cultura desde otro punto de vista. Ahora, en cuanto a los nivel directivo o gerentes, ¿verdad? Cómo ellos la perciben, ya que sus trabajadores ya están dando sus comentarios, ¿verdad? Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Marisela. Doctor Manzano. Gracias, doctor. Comentarios para los dos participantes que nos acompañan del norte del país. Coincidía en mis apuntes, aquí tengo mis notas con el doctor Pacheco, porque siempre es un cuestionamiento en tema de la cultura. Decimos, bueno, ¿y cómo se puede ver primero para después poder medir? Pasa algo muy similar con el tema de la ética. Si a alguien le preguntan si es ético, todo el mundo contesta que sí. El problema no es contestar a la pregunta, sino ante un dilema ético, cuál es tu tipo de reacción. Y ahí es como se puede analizar de mejor manera cuál es el tipo de comportamiento en ese aspecto. También creo que ocurre en el tema de la cultura. Es algo que metafóricamente diríamos se ve a través de un espejo retrovisor de un auto. O sea,
uno ve manifestaciones culturales cuando estas ocurrieron, no previo, no con antelación a los hechos dados. En el caso de Marisela, yo le recomendaría dos lecturas que me parece que le van a fortalecer mucho este trabajo que ella está realizando, porque me lo recordó mucho cuando lo expuso. Uno, imágenes de la organización de Garrett Morgan, me parece que ella lo manejó un poco en ese tenor, aquellas referencias que hacía. Y otro, el trabajo, obvio que Zulema sí lo tiene, el trabajo de Hofstede de cultura organizacional, un poco para irnos metiendo al tema y tener mayores apuntalamientos en el manejo de los conceptos y las ideas, no porque ahorita estén falsos o sean falacias, sino que necesitamos esta parte de tener mayor solidez. Porque yo me preguntaba un poco, bueno, nos presenta Marisela datos como género, edad, antigüedad y educación, y yo esperaba que en algún momento esos le sirvieran a ella para hacer una suerte de interpretación respecto a, igual en el trabajo está, no hay tiempo para demasiado aquí. Pero al final yo cerraría con una inquietud, dije, bueno, parece que Marisela nos dice que las prácticas laborales son sinónimo de cultura organizacional y habría que explorar otros campos o otros conceptos como cultura corporativa, que no necesariamente es igual, porque solo para darles un referente, en la misma tesitura, los estudios organizacionales trajeron para sí el concepto de cultura de la antropología. Y una definición en ese rama es la que da la doctora Olavarría, que dice la cultura organizacional es lo que la organización es, así de amplio, así de ambiguo, así de complejo el concepto de cultura organizacional, pero eso no nos demerita para que tratemos y hagamos los esfuerzos por abordarlo. Y después me pasaría el tema de Zulema, que también ya trae esta idea de cultura organizacional, que también traía una interrogante yo para ella, no para ahorita, sino para su reflexión, de si en realidad la cultura organizacional se puede cambiar. Este es un speech que en el ámbito empresarial tiene mucho tiempo, que se ha manejado y que se dice discursivamente hay que darle forma, hay que cambiarla, hay que diseñarla, hay que transformarla, pero no hay evidencias suficientes ahorita de trabajos de investigación que permitan dar cuenta de que esa situación ha ocurrido. Más allá del discurso managerial, un poco lo que decía el doctor Pacheco en un principio, en donde se dice, nosotros, la directiva, tiene esta capacidad, condición, habilidad, competencia para cambiar este tipo de cosas, que en realidad parece que no tanto. Pero yo tendría ahora sí una pregunta para Zulema, y una pregunta un tanto insidiosa. Primero, entre la página 6 y la 7 de la presentación dice que uno de los elementos que le dan sustento, soporte, justificación al trabajo es la falta de cultura organizacional orientada a productos o servicios sostenibles. Repito, la falta de cultura organizacional orientada a productos o servicios sostenibles. Ese es un supuesto que está ahí y que da origen a la investigación. Pero después en la página 8 dice que su objetivo es identificar cuál ha sido el impacto de la cultura organizacional enfocada a ese ramo. Y me quedo con la inquietud, ¿existe o no existe? Porque antes me dijo que no había evidencia de eso y después me dice que quiere evaluar el impacto, la presencia o la condición de ese tema. Eso ahí me quedó como inquietud porque me parece que puede ser hasta un error de dedo, puede ser un error en la presentación o algo por ahí, porque me parece una contradicción que de suyo pone muy en riesgo la propia investigación, sobre todo que es un protocolo. Y cierro con ella, perdón por mi extensión, en un comentario. Hay que tener cuidado, no está ahí, pero alcancé a verlo en la presentación, de que si vamos a trabajar desde una perspectiva mixta de investigación, eso no nos lleve a esta condición de en página 1 pregunta de investigación, en página 2 hipótesis. Porque ya lo decía el doctor, y igual si da tiempo lo platicamos con él más adelante, el doctor Pacheco, no es esta cuestión de equidad, no es esta cuestión de equilibrio y mitad y mitad. Sí hay una elección arbitraria de parte del investigador sobre cuál es la senda que va a recorrer. Y por ahí no, solo es un comentario, pero me quedo con el tema de falta de cultura organizacional orientada, o en realidad hay que ver cuál es el impacto de la cultura organizacional orientada al campo. Gracias. Pues adelante, Zulema,
Marisela, Jason. Gracias, doctor. Doctor Luis Enrique, gracias por sus comentarios. Siempre ayuda el escuchar, ¿verdad?, otras perspectivas. Igualmente, a veces podemos caer en ciertas contradicciones, como dice, y pueden deberse a un error de dedo. En ese sentido, por supuesto, tenemos que buscar, ¿verdad?, el conocer y encontrar ese punto medio entre la idea que manejan, por ejemplo, diferentes documentos públicos que mencionan precisamente que hace falta adoptar una cultura que vaya en función de trabajo orientada a la sostenibilidad. Y en el caso de la pregunta, tal vez, como usted comenta, ¿no? Estaríamos viendo de alguna manera una contradicción y pudiese ser entonces más adecuado preguntárnoslo de una manera un poco distinta para no caer precisamente en esa contradicción, sino que llevemos una total sistematización como corresponde en un trabajo de investigación. Gracias por sus comentarios muy valiosos. Bueno, estamos un poco en tiempo. Yo quiero hacer 2 o 3 comentarios generales para después dejarles que Luis y Arturo hagan un cierre, ¿no?, de concluyente de esta presentación. Yo solamente felicitarles, ¿no?, a todos quienes hoy han presentado el campo amplio de una mesa que habla de intervención y cambio organizacional, pues nos remite en una ruta bastante interesante, por no llamarla nuevamente compleja, de revisar temas de educación, del sector privado, bueno, automotriz, los millennials, la cultura organizacional, el turismo, la pequeña empresa. Pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué es lo que nos atrapa? Y aquí mi primera reflexión es sobre esta complejidad amplia, ¿no?, de no solo el espectro organizacional diverso, sino las diferentes dimensiones de análisis y las diferentes también miradas, ¿no?, de los diferentes acercamientos. Primero, 2, que si podemos atrapar alguna coordenada, ruta que nos aglutine, pues está en eso, está en lo que ya dijo Arturo, que es la transformación, ¿no?, el cambio y la intervención entendida como este agente de transformación para el cambio, ¿no? Ahí está el eje que nos atrae, que nos junta. Y 3, dije que iba a ser muy breve, ¿no? En este sentido, tener la convicción de hacer acercamientos cuidadosos para el trabajo del cambio. Es sumamente complicado abordar el cambio porque, pues ya lo decía de alguna manera Luis, ¿no?, vemos las cosas ya que pasaron y pues en el ámbito de la propia planeación estratégica, el 80% de las veces, si no es que más, no ocurre lo que uno planea, ¿no? Entonces, esta perspectiva originaria de suponer que va a pasar algo que nosotros estamos previendo es una condición muy natural que vamos a tener y que más bien debemos de ser cuidadosos en la ruta de cómo procesamos esa concepción del cambio. Y ahí nuevamente lo que decía Arturo, nuestro posicionamiento epistemológico, ¿no? El positivismo nos hará buscar los signos, ¿no?, las leyes que permitan predecir el cambio. El construccionismo nos hará construir las rutas y abordarlas de una manera diferente. Entonces, solo poner ahí el énfasis. Yo ahí la dejo. Arturo, Luis, si quieren comentar algo más, y hay tiempo también de los agentes de la mesa. Me tengo que ir ya a la presentación de la inauguración, ya nos están llamando, pero aquí los dejo ya para el cierre. Gracias, felicidades nuevamente a todos y a todas. Gracias, Oscar. No, muy breve, brevísimo. Y aprovecho este espacio, el espacio del Congreso y el espacio de la mesa para reflexionar. Yo mismo reflexiono, ¿verdad? Todos, que nos puede enriquecer en nuestros propios intereses de investigación. A mí me parece, y es una, digamos, crítica que haría, no quiere decir con la crítica que lo que escuché está equivocado, ni mucho menos, no. Pero a mí me parece que
es común caer en el deber ser y no en el ser. Es decir, sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la cultura, pero puede ser el poder, la identidad, otras dimensiones organizacionales que están, como yo digo, en el inframundo. Y se habla del deber ser. Yo estoy de acuerdo. Y hay estudios, pero yo me pregunto, están hablando del deber ser, porque si nos vamos al concepto de cultura, estamos hablando de actitudes y voluntades humanas. Y eso a mí me parece que es muy complejo. Decir que yo voy a cambiar como directivo la cultura, es decir, la mentalidad, las costumbres, así, porque es para bien de la empresa, yo la verdad que lo dudo. Yo creo que lo que podemos gestionar y medir, influir, etcétera, es políticas para inducir con el tiempo, no sé cuánto tiempo, esos cambios en las actitudes, costumbres, etcétera. Pero entonces hablemos de políticas organizacionales, porque hablar de cultura, híjoles, a mí me cuesta mucho trabajo. Es un concepto antropológico. Cultura no es de la disciplina organizacional. Y ese concepto los antropólogos lo han estudiado muchísimo y saben que no se puede cambiar la cultura, digamos, al gusto de alguien, el que sea. Puedes influir, puedes inducir, pero cambiar, gestionar, me parece muy difícil. Pero a mí me parece que los trabajos justamente dan pie a la polémica, a seguir discutiendo, al debate, a argumentar, etc. Cada quien desde su posición, ¿eh? O sea, yo estoy externando la mía porque creo que es importante que todos pongamos en la mesa cómo vemos estos aspectos de las organizaciones, del análisis organizacional, el cambio, etcétera, etcétera. Bueno, yo les agradezco mucho, ya me alargué. Luis Enrique, no sé si cerramos, ya vamos cerrando. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Solo un comentario y una invitación para los que por diferentes motivos se integraron ya tarde. Que revisen el trabajo del doctor Pacheco en las memorias, porque me parece que es justo esta provocación y esta invitación al tema de lo cualitativo y lo cuantitativo. Y me recordó a mí una frase, y con esto termino, de un doctor de otra universidad aquí en la Ciudad de México, bueno, de la UNAM, acaecido a causa del COVID. Fue una de las pérdidas que hemos tenido en el mundo académico, pero que dijo una frase que yo en su memoria siempre recupero, el doctor Suárez Rebollo, dice, la teoría sin práctica es esterilidad y la práctica sin teoría es barbarie. Por algo que el doctor Pacheco mencionó de la praxis, esta palabra y esta concepción que debemos nosotros de aprovechar y de explotar en el mejor de los sentidos. Y una tema para posteriores discusiones es ¿qué papel juega la organización en la definición de lo cuantitativo y lo cualitativo? Pero para tratar de ahondar en este tema, yo les invitaría a que leyeran el trabajo del doctor Pacheco, esta reflexión que hace, porque me parece que da una buena ruta para poder hacer investigación en términos generales, ¿no? Desde como él lo plantea, la parte ontoepistemológica. Con esto termino. Si no hay algún comentario de alguno de ustedes como participantes, damos por concluida la sesión del día de hoy. Invitación a que se sumen ya a la ceremonia de inauguración y a que nos acompañen mañana. Seguramente habrá otras aportaciones, otros motivos más para encontrarnos, para platicar, discutir, debatir, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Ay, buenos días. Antes de que se desconecten, les pediría que si pueden prender su cámara para en este caso tomar una foto del recuerdo, sacar la mejor sonrisa y ya. Yo les digo cuando la voy a tomar. ¡Cállate! Mamá. Ya voy a tomar la fotografía, ¿eh? 1, 2, 3.
Muchísimas gracias a todos. Excelentes, ahora sí que presentaciones y exposiciones. Muchísimas gracias y eso sería todo. Excelente día. ¿Es del recuerdo o del mal recuerdo? ¿Del mal recuerdo o del recuerdo? No. Pues, Muchas Gracias, gracias. amigos. Muchas Gracias. gracias. Lo digo Excelente por día. ti, lo digo por mí, no por nadie. Bien, pues gracias. Hasta luego, compañeros. Nos vemos mañana, como dijo Luis Enrique. Seguimos en la mesa que sigue candente. Chao. Chao, chao. Buen día.